will build a great wall, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. A lot of politicians have said, oh, they're not going to pay. They never read the art of the deal. We lose. We have a trade imbalance with Mr. Mexico. Trump, hold on a second. John, of $50 billion. I said, you're not going to do it. This is like the wall. Believe me, we're going to build a wall. Mexico's going to... Señores, tenemos noticias que están sacudiendo el panorama político internacional. Por supuesto, tenemos que hablar de Donald Trump, una vez más. Pero esta vez la protagonista de la historia es nada menos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo ha dejado completamente en evidencia, luego de que él hiciera unas declaraciones que al parecer son bastante cuestionables. Vamos a analizar todo esto, te aseguro que vas a sorprenderte, porque al parecer Donald Trump está en modo de mentiras al por mayor. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te traigo lujos y detalles. Pues bueno, para empezar, ¿qué fue lo que sucedió? Todo comenzó este miércoles pasado cuando Donald Trump, como pues acostumbra, publicó en sus redes sociales que había tenido una maravillosa conversación con la presidenta de México. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Pero lo interesante viene después. Según Donald Trump, durante esta llamada, la presidenta de México se comprometió a detener la migración hacia Estados Unidos, a cerrar la frontera sur y además a tomar medidas contra el tráfico de drogas. Todo esto en una sola conversación. Suena muy bonito, pero demasiado bonito para ser cierto. Aquí viene el giro inesperado. Claudia Sheinbaum no tardó ni 2 horas en desmentirlo públicamente. 2 horas, mis amigos. Salió a decir lo que Donald Trump pues había afirmado que era completamente falso. Según ella, la conversación no tuvo nada que ver con cerrar fronteras y dejó muy en claro que México sigue comprometido a respetar los derechos humanos, a buscar soluciones diplomáticas, no construir barreras. Textualmente dijo esto: reiteramos que la postura de México es no cerrar fronteras, sino construir puentes entre gobiernos y pueblos. Qué manera de dejarlo claro. Donald Trump just got called out by the president of Mexico for lying about a conversation they had today. On social media today, Donald Trump put out this statement saying, just had a wonderful conversation with the new president of Mexico, Claudia Sheinbaum. She has agreed to stop migration through Mexico and into the United States, effectively closing our southern border. We also talked about what can be done to stop the massive drug inflow into the United States and also U.S. consumption of these substances. It was a very productive conversation. So he's claiming that the president of Mexico has vowed to end migration into the United States, which I don't even know how the president of Mexico would be able to do that, but anyway. But then just a couple of hours later, the president of Mexico responded to Donald Trump's analysis of their conversation, saying they made no plans to close the border and there was no agreement to close the border or anything like that. So it appears that Donald Trump just made this up to make people think that he's doing something and that it was really just that easy. Like, he just lied about their conversation, just saying that she agreed to stop migration. That's just not true. Trump hasn't even taken office yet, and he's already lying about potential accomplishments. Mexico leader responds to Trump claims she agreed to stop migration. Mexico's President Claudia Sheinbaum has appeared to contradict President-elect Donald Trump's claim that the two have struck a deal to stop migration to the U.S. border. After a phone call on Wednesday, Trump posted online, in quote, she has agreed to stop migration through Mexico and into the United States, effectively closing our southern border. Sheinbaum responded quickly that she had reiterated Mexico's position was not to close borders, but to address migration while respecting human rights. On Monday, Trump alarmed U.S. trading partners as he vowed upon taking office in January to slap an across-the-board tariff of 25% on Mexico and Canada and a 10% tariff on China. Sheinbaum later went back on X to say that she had explained to him, Trump, the comprehensive strategy that Mexico has followed to address the migration phenomenon respecting human rights. In quote, we reiterate that Mexico's position is not to close borders, but to build bridges between governments and between peoples, she added. Meanwhile, Canadian Prime Minister Justin Trudeau held an emergency meeting on Wednesday with 10 provincial premiers to discuss how to respond to Trump's tariff threat.
He said the import duties on Mexico and Canada would only be removed once illegal immigration and drug trafficking to the U.S. had stopped. Sheinbaum vowed earlier on Wednesday to retaliate if the U.S. triggered a trade war. In quotes, if there are U.S. tariffs, Mexico would also raise tariffs, she told a press conference. She was joined by Mexican Economy Minister Marcelo Ebrard, who urged more regional cooperation. In quotes, it's a shot in the foot, Ebrard said, of Trump's proposed duties, which appear to breach the USMCA trade deal that Trump himself struck in 2018 during his first presidency between the U.S., Mexico. Aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes. Porque amigos, yo creo que esta no es la primera vez que Donald Trump hace este tipo de jugadas, ¿no? Recordemos algunos de sus great tests, sus promesas, las mentiras. ¿Se acuerdan cuando dijo que iba a construir el gran muro en la frontera, no? Que México iba a pagarlo encima. Literalmente nos dijo, créanme, México va a pagar. Pero no sucedió. No hubo muro completo, México no puso un solo peso. Es más, hasta hubo escándalos por corrupción, porque uno de los amigos de Trump fue acusado de robar dinero destinado para construir ciertas partes del muro. I will build a great wall, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. A lot of politicians have said, oh, they're not going to pay. They never read the art of the deal. We lose. We have a trade imbalance with Mr. Mexico. Trump, hold on a second. John, of $50 billion. We're at 60. I said, you're not going to do it. This is like the wall. Believe me, we're going to build a wall. Mexico's going to. Mexico, in some form, and there are many different forms, will reimburse us, whether it's a tax or whether it's a payment. Obviously, I never said this, and I never meant they're going to write out a check. But in the end, Mexico's paying for the wall. Otra joyita. ¿Qué tal cuando prometió acabar con el Obamacare en su primer día como presidente? Eso tampoco pasó. Entonces, ¿por qué sigue habiendo gente que le cree? Bueno, pues hay un viejo dicho que dice que entre más grande es la mentira, más fácil es que la gente la crea. Parece que Donald Trump lo tomó como la regla de su vida. Together, we're going to deliver real change that once again puts America first. That begins with immediately repealing and replacing the disaster known as Obamacare. Ahora, con esta misma declaración sobre Claudia Sheinbaum, parece que estamos viendo el mismo patrón, ¿no? Lanzar una promesa enorme, hacer que suene como si ya estuviera lograda, y esperar que todos simplemente se la cumplen. Esta vez México no se ha quedado callado. La presidenta de inmediato aclaró los puntos y reiteró que la política de su gobierno es completamente diferente. En sus propias palabras, el enfoque de México es respetar los derechos humanos, abordar la migración desde una perspectiva diplomática. Nada de cerrar fronteras. No solo eso, también hay un tema económico muy delicado, pues, en todo este juego. Donald Trump no se quedó ahí, porque además de su comentario sobre la migración, también amenazó con imponer un arancel del 25% a México y a Canadá si es que no hacen algo sobre la migración y el tráfico de drogas. ¿Se imaginan el impacto de todo esto en las economías? Para que tengan una pequeña idea, el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos es de los más importantes del mundo. No estamos hablando de aguacates o autos, sino de cadenas de suministros gigantes, las cuales afectan a millones de personas. Un arancel como el que Donald Trump está proponiendo es algo que podría fácilmente desencadenar esta guerra comercial. Ojo que México ya lo advirtió, que si eso pasa, va a tomar medidas similares. En las propias palabras de su presidenta, si hay tarifas, México también las pondrá. Duro golpe para Trump. Incluso, para que veamos este tema, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ya está movilizándose también. Este mismo miércoles pasado tuvo una reunión urgente con los líderes de sus provincias para poder preparar una estrategia en caso de que, de algún modo, Donald Trump logre cumplir con sus amenazas. Parece que todos están en alerta máxima. Pues bueno, ¿ahora qué sigue? Lo que tenemos aquí
es un caso muy claro de tensiones políticas y económicas, las cuales yo creo que si se dan podrían escalar súper rápido. Donald Trump todavía no ha tomado posesión del cargo. Como vemos, ya está generando muchos conflictos con los principales socios comerciales. Esto sin duda alguna no pinta nada bien. Aquí hay algo muy importante: estas decisiones no solo afectan a los líderes políticos, afectan a todos, desde los precios en el supermercado hasta las oportunidades de empleo. Cualquier guerra comercial, pues, va a traer consecuencias reales en la vida diaria de cualquier ciudadano. Entonces, ¿Estados Unidos está preparado para esto? ¿O es que seguiremos viendo este tipo de enfrentamientos sin exigir mejores estrategias de los líderes? Pues bueno amigos, ahí lo tienen. Donald Trump, quien parece que no puede retirarse o resistirse a las declaraciones escandalosas, ¿no? Incluso si eso significa inventar conversaciones con líderes internacionales. Recordemos que igual lo dijo del mismo modo con la supuesta llamada que tuvo con Vladimir Putin, ¿no? Pero bueno, esta vez México no se quedó callado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esto marcará la pauta para los próximos años? ¿O será simplemente una de las muchas anécdotas para Donald Trump? ¿Será que está mintiendo para ganar ciertos, digamos, puntos políticos, ¿no? Con su base de seguidores? ¿O realmente cree que puede cumplir con lo que dice? Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios para que podamos debatirlo. Y bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Ya sabes que si te gustó, no olvides suscribirte, darle un like, compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.